Muy bones y bien llegados a otra temporada de Sport. Estamos en el concello de Ponga y aquí detrás tenemos una de las cumbres más características no solo del concello sino en general de Asturias, el Tiatordos, ahí metidín entre la niebla y con la nieve. Güey, no vamos a ir para el Tiatordos, vamos a ir un poco para aquí, para la Mandrecha, y dirigirémonos hacia la zona del Collao Zorro, allí al fondo, y del Recuenco. Allí vamos para la zona del Recuenco y de Collao Zorro, y esto concretamente salimos de Les Vedules. Tal y como os comenté, estamos en Les Vedules y esta es la parte más reconocida. Aquí había mucha gente, no solo en invierno, sino sobre todo en primavera, en verano, en Seronda. Hay una zona bien guapa para hacer excursiones con rapaces, hay una pista muy afalladiza, tenemos una riqueza enorme en carrascos, en animales, y desde aquí, desde el mirador, somos quien a apreciar los picos allí al fondo del Tou, y más cerca tenemos Peñasalón, que está en riba del pueblo de Viegu, en Ponga, y un poquitín más al fondo tenemos el Cantu Cabronero, y todo eso nos lo señala la tabla que tenemos aquí delante, aunque no nos da la toponimia. Como veis, el sol va saliendo y detrás el Recuenco y un poquitín más para atrás el Tiatordos, y ya estamos llegando al Raso. Tal y como os comenté, cuando entablemos la excursión, una característica del Parque de Ponga es que hay muchos carrascos, y aquí, precisamente de la que nos averamos al Raso, tenemos muchísimos ejemplos. Estamos rodeados de mates de carrascos, todos con frutinos, con esbolines, que son como árboles de Navidad, pero mucho más guapos.